cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a socializar nuestra cartilla de riesgo biológico que está en el sector salud, especialmente en el área de enfermería. Nuestro grupo está compuesto por mi persona, Valentina Ramírez, Daniela Ramírez y Samuel Gómez. Nuestro NRC es 622. En la primera sección tenemos los protocolos de bioseguridad, específicamente como tal la descripción del contexto laboral. El lugar que escogimos fue el área de la salud, nos concentramos específicamente en enfermería en el sector de urgencias y en este se puede evidenciar un alto nivel de riesgo biológico ya que hay contacto directo con los pacientes. En esta área se realizan la atención a los pacientes con problemas o síntomas respiratorios, pacientes con eritemas en la piel o diferentes casos, y las funciones principales son limpieza de heridas, canalizaciones, baño de pacientes, rasura de pacientes, todo lo que tenga que ver directamente con los pacientes y su atención. Ahora, agentes patógenos severos presentes en enfermería. Tenemos el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que destruye las células cuya función es luchar contra las infecciones y las enfermedades. Tenemos el VHC, que es la inflamación del hígado, y esta ocurre cuando los órganos se inflaman o se hinchan y se genera una lesión o se infecta. Esta inflamación puede dañar los órganos y se propaga a través de contacto con sangre. Tenemos el VHB, que es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B. En los casos más graves puede causar cirrosis o insuficiencia hepática. En las enfermedades transmisibles por vía aérea tenemos la tuberculosis y la gripa. La tuberculosis es una bacteria que afecta a los pulmones por lo general, pero puede afectar otros órganos del cuerpo como el cerebro, la columna vertebral, los riñones, y si no se trata adecuadamente puede ser mortal. También tenemos la gripe, que es el producto del virus de la influenza y se contrae por la inhalación de aire proveniente de tos o estornudos. También se puede contraer por contacto con ojos, boca y nariz. Tenemos el COVID-19 y la viruela del mono. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa generada por el virus del SARS-CoV-2 y la población afectada presenta enfermedad respiratoria grave. Las personas que tienen enfermedades subyacentes como cardiovasculares, respiratorias crónicas, tienen más probabilidades de generar unos síntomas más graves o llegar a morir. En la viruela del mono, esta es generada por el virus de la viruela del simio y esta genera pústulas dolorosas, fiebre, malestar general y para su prevención se requiere una vacuna. Veremos lo que son las sección 3, que son protocolos de bioseguridad. El análisis del riesgo. ¿Con qué probabilidad se presentan accidentes e incidentes de trabajo? En la inspección que se realizó en el área de gestión humana indica que son aproximadamente 300 trabajadores y de estos más o menos son 10 accidentes laborales diarios. El esquema que hay para reportar un accidente de trabajo o una enfermedad que está dentro del portal interno del trabajador. ¿Qué protocolo se sigue en caso de accidente? Se identifica qué tanto la gravedad del accidente según el protocolo de atención de la empresa y se traslada a la IPS más cercana, en este caso sería la misma clínica, y se realiza el reporte del FURAT, que es el formato único de accidente de trabajo. Ese es el almacenamiento que la clínica cuenta, es como una habitación, un área designada. En esto se depositan lo que son los desechos biosanitarios como algodones, guantes, tapabocas, todo insumo que haya tenido contacto con fluidos corporales. Se deben también depositar muestras de análisis incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados y fluidos corporales que se remueven dentro de las necrosis, cirugías y otros procedimientos.
Se deben depositar limas, lancetas, cuchillas, agujas, pipetas, láminas o bisturí o vidrio. Los residuos cortopunzantes se eliminan en un guardián. Se debe colocar el nombre de la institución, fecha de su instalación, nombre responsable persona quien lo instala y fecha de retiro. Se debe de llenar aproximadamente 3/4 de parte y aproximadamente debe estar no más de 30 días. Se desecha la aguja en el guardián. Inmediatamente, si la aguja está incorporada a la jeringa, se debe desechar en su totalidad en este recipiente y se deposita en el tarro de color rojo. Bueno, en las medidas de control y prevención en el personal de enfermería, como ya sabemos, el personal de enfermería y las auxiliares de enfermería son un grupo de trabajadores que tienen mucho riesgo de exposición a riesgos biológicos, ya que ellas son las que se encargan como tal a ese contacto como tal al paciente, porque ellas son las que más hacen procedimientos al paciente como tal. Entonces, por ello es importante hacer una evaluación del riesgo en la fuente, en el medio y en el individuo, para que ellas identifiquen pues estos riesgos y tomen medidas de prevención. Bueno, entonces en la fuente podemos colocar que hay que establecer unas medidas de aislamiento de pacientes según su área de transmisión conocida. Bueno, en el medio podemos encontrar el manejo del ambiente como tal, ¿sí? Ya que el paciente es como ese portador principal de los microorganismos que puede ser transmitidos al personal de enfermería o entre ellos mismos, entre los mismos pacientes. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que se instauren medidas sanitarias de desinfecciones en donde está el paciente como tal, tanto en el área de trabajo, ya que digamos que el personal de enfermería tiene su estación de enfermería, pero muchas veces no le hacen lavados como tal. Entonces, instaurar como estas medidas de higiene en los puestos de trabajo y en las áreas también de los pacientes. Ya en el individuo podemos tener la higiene de mano como tal, o sea, educar al personal de enfermería de cómo es esa higiene de manos. Ya sabemos que ellas saben y sabemos que son 5 momentos, que son antes de ver al paciente, después, durante, después de hacer el procedimiento, antes de hacer el procedimiento, debe durar más de 20 segundos y pues el lavado correcto de manos como tal, ¿sí? Aplicación de solución alcohólica, que las enfermeras usen sus elementos de protección personal, ¿sí? Ya que esto pues crea una barrera entre el paciente y pues también el ambiente, que ya incluyen pues los guantes, látex según el procedimiento que van a realizar, las batas antifluidos, las monogafas para evitar que entren como esos fluidos corporales a nuestras vías aéreas, el escudo facial, en caso ya por respirador, un tapabocas de alta eficiencia, un tapabocas N95, ¿sí? También es muy importante hacer como capacitación al personal de enfermería sobre la prevención de accidentes con elementos cortopunzantes. Digamos que no anden con la aguja así hasta por allá a botar el guardián, sino que los guardianes estén cerca de donde se hacen los procedimientos, ¿sí? No reencapsular las agujas, hacer como este tipo de educaciones para el personal, ¿listo? El personal de enfermería debe tener su esquema de vacunas al día, sus vacunas correspondientes para poder trabajar. También capacitar al personal de enfermería sobre el autocuidado que debe tener sobre pues la misma persona y hacia los pacientes, ¿sí? Que deben de tener sus elementos de protección adecuados, ya sea la polaina, el gorro, ¿sí? Y esos son los tipos de medidas de prevención y control.